Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a esperar unos momentos en los que se conectan nuestros hermanos con la ayuda del Señor para dar inicio a la enseñanza de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Qué grande bendición es poder cantar al Señor, darle gloria, darle alabanza, ya que Cristo es digno de toda la adoración, de toda la gloria, y Él debe ser alabado por los siglos de los siglos. Aleluya. Pues vamos a comenzar, hermanos. Vamos a pedir a Dios su ayuda. Vamos a hacer una oración inicial con la ayuda del Señor. Y así alabamos el nombre de Cristo. Bendito Dios y buen Padre celestial, en el nombre santo y sublime de Jesucristo, tu Hijo amado, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor eterno, delante de tu divina presencia nos allegamos, dándote la gloria, dándote alabanza, Señor, porque eres grande, majestuoso, Señor eterno, Rey de reyes y Señor de señores, grande, Señor, en potencia, en autoridad, Señor, el alfa y omega, el principio y el fin, Dios eterno, no hay Dios como tú, bendito Señor, solo Padre celestial, tú eres digno de ser en gran manera alabado, y en medio de esta situación que vivimos, Señor, tú nos das la grande dicha de poder, Dios eterno, tener estos medios de comunicación para que tu palabra siga fluyendo, Señor eterno, para que tu nombre siga siendo exaltado y siga siendo glorificado, bendito Señor. Muchas gracias, Padre, porque Dios eterno, sabemos que tú has usado, Señor eterno, a tu hija, Padre celestial, que ha precedido, alabando tu nombre, Señor eterno. Te pedimos que tú la sigas bendiciendo. Tú bendice a cada uno de los hermanos que están al frente de estas, Señor eterno, transmisiones, cada uno de los hermanos que son organizadores, Señor, nuestro hermano Isaac Núñez, Padre, su amada esposa, su familia, glorifícate y bendícenos, Señor, en grande manera. En el nombre de Jesús, toma nuestras vidas y danos de tu gracia, Padre celestial. Y permítenos, Señor, ser alimentados con tu palabra, Padre Santo, pues eres digno de alabanza. Toma nuestras vidas, Señor, sácianos. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestro sentir, Señor eterno, la necesidad que hay en nuestra alma, Padre, de alabarte y de bendecirte. Toma nuestras vidas, Señor, y llénanos con tu palabra. Te damos gracias, Dios eterno, por Jesús, nuestro bendito Salvador y Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios, la bendita palabra del Señor, en el libro del Apocalipsis, hermanos, con la ayuda del Señor, libro de Revelación o Apocalipsis, en su capítulo número 3. Vamos a dar lectura, capítulo número 3, en su versículo 11, con la ayuda bendita del Señor. Vamos a dar lectura a esta parte escritural y después oramos brevemente por estos momentos con la ayuda del Señor. Dice así la palabra de Dios. He aquí, yo vengo presto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar a Dios. Dios eterno, en el nombre de Jesús, nuevamente delante de ti estamos. Señor, hemos de escuchar tu palabra, danos tu gracia. Toma la vida de cada uno de los que están conectados por este medio y que, Señor, tu palabra llene, tu palabra sacie. Asimismo, toma mi vida, Señor. Pasa un carbón encendido por mis labios y hazme hablar palabra tuya, Señor eterno, y que así tu nombre sea glorificado. Te doy gracias por Jesús. Amén. Amén. Hermanos, cada día que pasa, vamos, eh, somos advertidos. Día tras día, el Señor nos hace saber que muy pronto
muy pronto está su venida. Y qué grande bendición, hermanos, porque pronto estaremos los fieles con el Señor en el reino de los cielos. Y hermanos, y estos anuncios, estas advertencias que el Señor nos hace, es porque en su grande amor y en su grande misericordia, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice la palabra de Dios, procedan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Dice la parte escritural donde hemos dado lectura. He aquí, yo vengo presto. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene, ¿verdad? Toda la gloria, el que está a la diestra del Padre, intercediendo por los cristianos, intercediendo por cada uno de los que claman, por cada uno de los que invocan el nombre del Señor. Estas palabras las dice el Omnipotente, el Alfa y el Omega, el principio del fin, el unigénito Hijo de Dios. Y hermanos, es una grande bendición porque Él nos dice, he aquí, yo vengo presto. Pero nos da una advertencia. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, día tras día, el Señor nos llena y nos colma de ricas y abundantes bendiciones. Cada día el Señor nos sacia y nos da, hermanos, bendiciones que no merecemos, pero es por su gracia y por su misericordia. Y hoy vamos a considerar por medio de las palabras del Señor qué es lo que debemos de retener. Dice, ¿verdad? Vamos a considerar, retengamos lo que tenemos porque Cristo viene. Bendito sea el Señor. Hermanos, este libro fue Apocalipsis, el autor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Como toda la Biblia, el autor es el Espíritu Santo. El escritor es San Juan, el discípulo amado, y fue escrito en la isla de Patmos. En esta parte escritural, hermanos, donde dimos lectura, especialmente nuestro Señor Jesucristo habla a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia, ¿verdad?, de Filadelfia, donde le hace un llamado diciendo que es necesario, que conoce que ha guardado la palabra del Señor, que esta iglesia ha guardado, pero también que es necesario que guarde, que retenga lo que el Señor le ha dado. Para comprender un poquito más, hermanos, retengamos lo que tenemos. Retener significa conservar, preservar, cuidar o aferrarse a una cosa. Hermanos, creo que como humanos muchas veces, ¿verdad? Nos hemos aferrado a muchas cosas materiales. Y si hermanos, si con tanto esfuerzo, con tantas valor nos hemos aferrado a cosas materiales, a cosas que tienen un fin en esta tierra, ¿cómo no aferrarnos a las cosas que son eternas, a lo invisible, a lo que es eterno, hermanos, a lo que va a proceder a la eternidad? Y por eso vamos a considerar esto, hermanos, porque Cristo viene. Todos sabemos, hermanos, que Cristo viene. Esto es un hecho que no tiene por qué el cristiano dudar, no tiene por qué el cristiano decir, ¿será cierto? No, esto es un acontecimiento que ha de llevarse a cabo muy pronto, hermanos, muy pronto. Las señales se están cumpliendo, ya todo está dicho, hermanos, ya todo, ¿verdad? Las señales se cumplieron. Cristo pronto viene por su iglesia, por aquellos que Él amó, por aquellos que Él rescató. Pero vamos a considerar qué es lo que debe de guardar o retener la iglesia. Vamos a considerar, hermanos, en primer punto, con la ayuda del Señor, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en su capítulo 2, vamos a dar lectura. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, en su versículo 15, con la ayuda del Señor. Alabe a Dios en su casa, hermanos. Alabe y glorifique el nombre de Cristo. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, San Pablo escribía a la iglesia de Tesalónica
y hacía notar esto, que es de suma importancia, hermanos. Pues sabemos que, ¿verdad? En las epístolas a la iglesia de Tesalónica, en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, nos habla sobre la venida de Cristo, nuestro Salvador. Y en esta parte, hermanos, en este capítulo 2 nos habla acerca de ello, pero en el versículo que damos lectura dice, así que, hermanos, estad firmes. Cada día, hermanos, la situación en este mundo va poniéndose más difícil, va complicándose más y más, ya que, ¿verdad? Todo es parte de que son los últimos tiempos. Pero algo que nos habla el Señor y nos hace entender es esto. Debemos estar firmes, firmes, hermanos. No movernos, no ser movidos de aquí para allá. Dijo el Señor, ¿verdad? Hablando por medio de sus discípulos, de los apóstoles, ¿verdad? De sus siervos por las escrituras, dice que no seáis como niños fluctuantes, moviéndonos, dejándonos llevar de una corriente a otra, sino debemos estar firmes y retener la doctrina que que hemos aprendido, hermanos. Durante muchos años, quizás más de alguno puede decir, yo soy eh, de, de verdad, muchos suelen decir, yo soy de cuna evangélica, yo soy de una familia cristiana, yo cuando conocí, eh, ya cuando nací, perdón, nací en una familia cristiana. Gloria a Dios, qué bendición, hermanos. Es una grande bendición en su servidor. Por gracia de Dios tuvo esta bendición, nacer en una familia cristiana. Pero ciertamente no es fácil. Ciertamente, hermanos, hay muchas situaciones. El enemigo quiere perturbar, el enemigo quiere distraer, el enemigo quiere llevar al hombre a la perdición, a la muerte. Pero el Señor dice, hermanos, a los que conocemos la doctrina, a los que conocemos las enseñanzas, la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Día tras día, hermanos, y en nuestros tiempos han surgido muchas doctrinas erróneas, muchas corrientes que llevan, hermanos, a perdición, muchas religiones nuevas, muchos movimientos, sectas que son liberales y tristemente, ¿verdad, hermanos? Ya existen movimientos que son conservadores y movimientos liberales, donde aquí no permiten ciertas cosas, donde luchan por guardar la sana doctrina, pero hay, hermanos, movimientos en los que dan una libertad total y la gente, muchos que se dicen ser cristianos, tristemente se han dejado llevar por eso, hermanos. Muchos dicen es que en el movimiento donde pertenecemos son muy extremistas, son muy, nos han llegado a decir cosa y media, hermanos, que somos muy extremistas, que somos muy duros, muy rígidos. Pero no, hermanos, nosotros solo nos basamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera, es real, hermanos. Y si la palabra de Dios nos demanda cómo andar, debemos andar, hermanos, como la palabra de Dios nos dice, porque la palabra de Dios, la Santa Biblia, es nuestra norma de fe y conducta. Bendito sea el Señor. Aquí San Pablo, hermanos, hacía notar esto. Dice, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, tenemos la bendición de que en estos tiempos, hermanos, por medio de este medio, de comunicación, podemos escuchar la palabra de Dios. Cuando, ¿verdad? Nos podíamos reunir en el templo, gloria a Dios, porque escuchábamos diariamente la palabra de Dios y nuestra alma se alimentaba. Pero hermanos, muchas veces el hombre, el que se llama o el que se dice cristiano, se ha dejado llevar por las falsas doctrinas. Hermanos, es muy triste cuando dicen, no voy al templo, pero veo, ¿verdad? Antes, cuando se podía ir al templo, se decían, no voy al templo, pero veo la predicación aquí en mi casa. Al final en YouTube encuentro predicaciones de 1000 pastores y muchos decían, hasta predican mejor que mi pastor. Pero hermanos, no, la palabra de Dios es viva y eficaz, sea por los labios
de cualquier siervo de Dios. La palabra de Dios, dijo San Pablo, es potencia para aquel que cree. Porque hermanos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, más penetrante que cualquier espada de doble filo. Hermanos, es necesario entender que no debemos dar oído a las falsas enseñanzas. Hay muchas enseñanzas que quizás son muy parecidas a las nuestras, a la del movimiento, a la de las escrituras, que quizás llevan una línea y dicen, no, es que son igualitas. Pero hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo es astuto. Recordemos, hermanos, que eh, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿verdad? Después de sus 40 días de ayuno, dice la Biblia en San Mateo capítulo 4, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y Satanás citaba la palabra de Dios y la hacía parecer muy verdadera, pero nuestro Señor Jesucristo, que todo lo sabe, que todo lo puede, hermanos, venció con la palabra de Dios. Así nosotros, hermanos, debemos retener la doctrina en la cual hemos sido enseñados por años. No podemos decir, es que no me gusta cómo mi pastor predica, lo hace muy monótono. Mejor oremos por los pastores, que Dios inspire a cada uno, hermanos. Puede haber hermanos que tartamudean, que hermanos que dicen, no, pero es que el hermano tartamudea, pero está hablando palabra de Dios. Y esa palabra, hermanos, en su tiempo va a dar fruto, porque verdad dice el libro de Isaías, hermanos, que la palabra de Dios no volverá vacía, antes hará lo que Dios quiere que haga. Hermanos, es algo hermoso, porque la palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos alienta, nos da ánimo, ¿verdad? Cuántas veces en angustias, en persecuciones, acudimos a la palabra de Dios y el Señor tiene un mensaje especial para nuestra vida. Hace unos días comentábamos con unos jóvenes platicando acerca de que tenían que buscar a Dios. Íbamos a hacer un culto en sus casas, un devocional, y el joven decía, hermano, dice, es algo curioso, porque yo siempre que abro la Biblia, me aparece un texto el cual me da una enseñanza muy bonita justo en el momento en la cual la necesito. Y hermanos, no podemos decir que es obra de la casualidad, no podemos decir que es suerte, no, es que el Espíritu Santo guía, hermanos, y así esas palabras nos dan aliento. También nosotros, hermanos, tenemos la bendición de tener la doctrina sana y pura. Hay muchos hermanos que se han desviado, han caído no en la libertad, porque muchos confunden la libertad con el libertinaje. Han dejado llevarse eh, por sus ideas, dicen, muchos pastores hoy tienen revelaciones, muchos ya son profetas, muchos ya son apóstoles, y se dejan llevar por esa cadenita es que él sí enseña, él sí sabe hablar. Hermanos, algo que San Pablo decía, ¿verdad? En los Corintios, a los Corintios, que él no hablaba, en el capítulo 2 de Primera de los Corintios, que él no tenía nada más que saber que a Cristo y a este crucificado. No tenía por qué llenarnos los oídos con palabras dulces diciendo, tú vas a prosperar, decláralo con tu boca, con tus labios y tú vas a prosperar, porque tus palabras tienen poder. No, nosotros sabemos que si queremos prosperar, lo dice Josué 1:8, que es necesario guardar la palabra de Dios, porque así, hermanos, dice el libro de que esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para hacer todo lo que en él viene escrito, y haciendo esto prosperarás, todo lo que hicieres prosperará. Hermanos, es necesario que creamos a la palabra de Dios, esta palabra que es viva, que es eficaz, retenerla, abrazarla, hermanos, cuidarla, a abrazar la palabra de Dios, abrazarnos de las promesas, como decía San Pablo, echar mano de las promesas de la Biblia. Y si nosotros, hermanos, tenemos esta decisión de retener la palabra de Dios,
qué hermoso, qué grande bendición. Recuerdo que una hermanita eh, le gustaba dirigir las oraciones generales y cada que empezaba una petición, la hermana iniciaba con un texto de la Biblia. Y empezaba otra petición, se iba a orar por la provisión, empezaba con un texto sobre ese tema. Se iba a orar por que una familia fuera salva, la hermana empezaba con un texto de salvación. Eso es retener la palabra, abrazarnos, hermanos, de lo que Cristo hace, de lo que Cristo ha hablado, porque la palabra de Dios es eterna. Dice, cielo y tierras pasarán, mas mis palabras no pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, por eso nosotros debemos retener la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento, que es una enseñanza que no debe terminarse dentro de las iglesias cristianas. Hermanos, el bautismo en agua, hoy muchos ya dicen, no, ya no hay que bautizarse. Muchos ya no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Dicen, no, solo es una fuerza, solo es una potencia. No, el Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Divina Trinidad. La misma presencia de Dios habitando en el ser humano. Por eso es necesario, hermanos, guardar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Día tras día, aunque dijo San Pablo, ¿verdad? Aunque vinieren ángeles y les anunciaren otro evangelio, no los recibáis, sino que la doctrina en la cual ya hemos sido enseñados, hermanos, en la doctrina que Jesucristo nos ha dado, en esa doctrina debemos seguir adelante, debemos continuar hasta que Cristo venga. Porque, hermanos, es necesario entender que las palabras de Dios son eternas, son verdaderas. No es necesario, hermanos, saberlo todo, porque dice Deuteronomio 29:29, que las cosas ocultas a Dios le pertenecen, mas las cosas que Él ya nos ha dado nos pertenecen a nosotros, hermanos. Por eso es necesario retener la doctrina, perdón, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, otra cita con la ayuda de Dios. En el libro, la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, con la ayuda bendita de Cristo, alabado sea el Señor. Epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, en su capítulo 10, hermanos, vamos a dar lectura. Capítulo 10, en su versículo 23, con la ayuda de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Dice así, hermanos, si ya lo tiene a su consideración, la bendita palabra de Dios. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Bendito sea el Señor. Hermanos, retengamos lo que tenemos porque Cristo viene. ¿Qué más vamos a retener, hermanos? ¿Qué más debemos de cuidar? ¿Qué más en qué debemos de permanecer? En la profesión de nuestra fe. Día a día, hermanos, eh, esto es un punto que también eh, debemos de tener mucho cuidado. Tristemente, se ve que en muchos lugares la fe, en muchos cristianos la fe, es un punto en que se van debilitando. Y si hay falta de fe, entonces Dios no está ahí, hermano. Porque a Dios no lo vemos, pero lo sentimos. Es por fe, hermanos. Nos dice, ¿verdad? Aquí el Señor San Pablo, Dios hablando por medio de San Pablo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Desde que, hermanos, Cristo Jesús vino a nacer en esta tierra, Él tenía un propósito, llegar a la cruz del Calvario para dar su vida, por rescate a nuestras vidas. Él tuvo una niñez, una adolescencia. En la Biblia no nos habla de su juventud, pero nos habla, hermanos, cuando él fue bautizado, ¿verdad? En el río Jordán por San Juan el Bautista. Y nos habla de la obra que Cristo tenía, de sus misiones, hermanos, de sus propósitos en esta tierra. Pero, hermanos, el propósito por el cual Cristo vino fue
ir a la cruz del Calvario para que usted y yo no pagáramos el precio del pecado, el cual es la muerte. Por eso, hermanos, desde que el hombre ha creído en Jesucristo, desde que el hombre ha escuchado la palabra de Dios, dice verdad la palabra del Señor, que la fe luego es por el oír la palabra de Dios. Hermanos, entonces cuando el hombre escucha las palabras de la Santa Biblia, la fe nace en su corazón. Y empieza, hermanos, a enamorarse de Dios, a buscar de Dios, y su corazón y su vida día a día se va llenando de fe, de fe, de fe, de fe, hermanos, hasta que dice un día, voy a recibir a Cristo como salvación, como Salvador, perdón. Gloria a Dios. El hombre recibe a Cristo como Salvador y su vida empieza a cambiar, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de comportarse, aún de andar, aún de comunicarse con sus personas, con los demás, con su alrededor. Y la gente le dice, oye, ¿qué te pasó? Ahora eres diferente, ya no hablas como antes, ya no usas malas palabras, ya ahora se ve que tu rostro tiene paz. Es que, y confiesa y dice, es que he aceptado a Cristo como Salvador, como mi único y suficiente Salvador. La fe de Jesucristo entonces está en su corazón, pero pasan los días y tristemente el hombre ha convertido el buscar a Dios como en algo monótono, como en algo, hermanos, que cual ya no encuentra un chiste, perdón por la expresión, pero así muchos hermanos lo han tomado. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, porque dice la Biblia que a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, debemos mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe, hermanos. Día tras día, el enemigo va a intentar de meter miedo, hermanos. El enemigo va a intentar espantar, el enemigo va a intentar que el hombre caiga, que el hombre peque, que el hombre haga cosas malas, desagradables y caiga de la fe. Pero hermanos, dijo el Señor que nosotros debemos tomar el escudo de la fe para así apagar los dardos de fuego del enemigo. Es importante que la vida del hombre se llene de fe, hermanos. Esa fe que obra a salvación, que obra a una transformación de vida, que aquel que antes era drogadicto, que antes era alcohólico, que antes hacía cosas malas, que mataba, por la fe de Jesucristo su vida cambió. Y ese hombre debe seguir testificando de la fe, aunque de su fe, aunque ya hayan pasado 20, 30, 40 años de su conversión. Hoy en día, muchos ya no creen que Jesucristo sigue cambiando. Muchos ya no creen que Jesucristo hace nuevas criaturas. Pero lo dice el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Hermanos, esa fe no debe de apagarse. Esa fe debe de seguir viva, ardiendo dentro de nuestro corazón. También, hermanos, esa fe que obra milagros. Dijo, ¿verdad? Cuando la iglesia estaba orando, Señor, que extiendas a tu mano a que sanidades, milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa fe poderosa, hermanos, esa fe con la cual, hermanos, los discípulos oraban y había sanos. Hombres que estaban endemoniados eran libertados porque había fe en el hombre. Hoy tristemente muchos han dejado de tener fe aún en eso, en que Cristo sana. Y hermanos, el hombre dice, yo sí creo en mi Dios, yo sí creo en mi Salvador, yo creo que Dios me puede sanar, pero su fe la pone en una pastilla. Y dice, pero me voy a tomar esa pastilla. Tengo fe, pero quiero tomarme esa pastilla. Y muchos pasan a testificar, hermanos, Dios me sanó. Me tomé tal medicamento y Dios me sanó. ¿Verdad que no, hermanos? Es algo que entonces debemos de seguir firmes, firmes en la fe de Jesucristo.
Jesucristo sigue sanando, Jesucristo sigue libertando, Jesucristo sigue haciendo nuevas criaturas. Por eso dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Su poder no cambia, el Señor es inmutable, Él no se muda, el Señor sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo prodigios, Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue salvando, Él sigue haciendo grandes cosas, hermanos. Solo el hombre debe de poner en él su confianza. Muchos hermanos en medio de esta situación que se está viviendo de la pandemia, muchos dicen, yo sí tengo fe. Tristemente, muchos han, hermanos, perdido la fe y dicen, yo me voy a un hospital, no me importa. No, ciertamente es necesario por, hermanos, los tiempos que vivimos tener un justificante, una receta, la cual valide que se estuvo atendiendo a la persona enferma por si ésta llegara a fallecer. Pero hermanos, no es poner nuestra fe en el hombre, es poner la fe en el que todo lo puede. Tenemos al Dios de lo imposible, tenemos al Todopoderoso de nuestro lado, hermanos, a Jesucristo, el cual dijo, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso, hermanos, es algo necesario. Dijo aquí el Señor, dice aquí la palabra de Dios. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, sin doblar, sin caer, sin decir, no, como que ya no, como que ya estoy dudando. No dar lugar a la duda, hermanos, sino creer en aquel que todo lo puede, en Jesucristo nuestro Salvador. También nos dice que fiel es el que prometió. Hermanos, las palabras que Cristo dio son eternas, son verdaderas. Si Él dice en su palabra, clama a mí y te responderé, Él nos va a responder si clamamos, pero es necesario orar con fe, con fe. Es necesario pedir al Señor, ten misericordia. Otro punto, hermanos, en que el hombre ha perdido la fe es en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen, no, es que ya se tardó mucho el Señor. Yo no creo que ya venga. Muchos dicen, pues era nada más un cuento, eran chismes, eran especulaciones que el hombre tenía, pero ya vieron que no era realidad. No, hermanos, ¿verdad? Nos dice la primera epístola del apóstol San Pedro, que Dios no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con el hombre, no queriendo que ninguno perezca, porque por eso Dios Padre envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que nadie perezca, para que nadie su alma se vaya al infierno, sino para que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Por eso, hermanos, es necesario que aún nosotros tengamos fe. Pronto viene Cristo. Pronto viene Cristo y si nosotros tenemos esa fe, esa esperanza en que en un futuro no muy lejano Cristo viene, pronto estaremos gozando en las mansiones celestiales. Allá con Cristo estaremos dándole gloria, alabanza y honor. Estaremos bendiciendo su nombre, hermanos, por los siglos de los siglos. Pero es necesario mantener la fe, es necesario aferrarnos de Dios y decirle, Señor, así como le dijeron los discípulos, aumentame la fe. Aumentame la fe. Si en un momento tú crees, Señor, que yo ya estoy desmayando, ayúdame. Ten misericordia de mí. Y por último, hermanos, vamos a considerar la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios con la ayuda bendita del Señor en su capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 30, con la ayuda del Señor, vive Cristo nuestro Salvador, y Él está a su lado, hermanos, Él está ahí donde usted está congregado, Él está aquí en este lugar, por eso debemos darle gloria. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Hermanos,
Debemos retener lo que tenemos, porque Cristo viene. Y esto, hermanos, nos habla retener la bendición y la presencia del Espíritu Santo. Hoy, como ya les había comentado, muchos ya no creen en este punto doctrinal. Ya no creen en que el Señor sigue bautizando con su Espíritu Santo. Pero yo creo que somos testigos, hermanos, de que en estos días el Señor sigue bautizando. Él sigue haciendo grandes cosas, hermanos. Pero un punto muy importante, aquellos que por gracia de Dios tenemos esta bendición, hermanos, todos aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador, tenemos el sello del Espíritu Santo. Porque hemos dicho, recibo a Cristo como mi Salvador. El Espíritu Santo pone un sello, hermanos, perdón, un sello que nos dice, que le dice al enemigo, este ser humano, esta alma, ya le pertenece a Cristo, el Redentor. Hermanos, y es una hermosa bendición, pero algo que debemos de tener mucho cuidado, no contristar, no alejar al Espíritu Santo. Hermanos, es muy triste cuando una persona, por su descuido, por su falta de interés de buscar a Dios, por su, quizás se ha llenado su corazón de altivez, ha dicho en su corazón, pues yo puedo solo, no necesito de Dios. Y tenía la bendición del Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, por ese descuido, por ese mal en su corazón, haya contristado al Espíritu Santo. Es algo muy triste, hermanos, porque fácil es el caer, ¿verdad? Pero el levantarse es muy difícil. Me ha tocado estar con hermanos que, pues tristemente, han contristado el Espíritu Santo, ya sea por un descuido, ya sea por hermanos, por alguna mala decisión. Y ahora que están luchando por buscar a Dios, ahora que quieren volver a intentar ser llenos del Espíritu Santo, dicen, hermano, es que me cuesta, es que no puedo, es que es muy difícil, hermanos. Dice aquí, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No, no lo contristéis, no lo apartes de ti. No dejes de llenarte día a día de la presencia de Dios. Hermanos, día a día nosotros, más en esta situación que estamos, debemos de pedirle a Dios, hermanos, la unción fresca del Espíritu Santo. Pero hermano, es que no voy al templo, ¿cómo quiere que yo busque a Dios? Ahí en su casa. Dice el Señor, ¿verdad? Que en San Mateo 6, que debemos entrar en nuestra cámara y cerrar la puerta y entrar, estar con Dios a solas. Y en esos momentos de intimidad con Dios, entonces nosotros vamos a poder gozarnos, sentir la presencia de Dios, hablar en otras lenguas, glorificar a Dios en otras lenguas. Hermanos, ciertamente extrañamos los cultos de Pentecostés, esos cultos tan hermosos donde la presencia de Dios descendía en grande manera y estábamos gozándonos y veíamos que nuestros hermanos se gozaban alabando a Dios y que otros hermanos estaban por allá glorificando a Dios en otras lenguas, otros hermanos estaban ahí saltando como dice la escritura, como becerro de la manada y era algo hermoso, pero hermanos, el sentir la presencia de Dios es también se puede en la intimidad con Dios. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos buscar esto, llenarnos diariamente del Espíritu Santo. Pero hermano, es que llevo años buscando, llevo años pidiendo a Dios por esta promesa. Muchos se han desanimado y dicen, yo ya no voy a pedir, yo ya no voy a clamar, ya no voy a, a pedir por esto, por esta petición. Pero hermanos, es que debemos de clamar, dijo el Señor, clama a mí y te responderé.
Es necesario no dejar de clamar. Es necesario el pedirle al Señor día a día, lléname, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, no permitas que tu presencia se aleje de mí. Como diría el salmista David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso, hermanos, es necesario estar diariamente buscando la presencia de Dios. Diariamente pedirle al Señor, glorifícate, Señor, lléname, lléname, lléname de tu presencia. Y que, hermanos, así cada día, como dice el Señor, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Ese día, hermanos, está muy cercano. Muchos dicen es que faltan muchos años. Muchos dicen faltan ya meses, faltan días. No lo sabemos. Cristo puede venir en un instante, en un momento, en 10 minutos, 5 minutos. Pero nosotros debemos estar preparados. Preparados, llenándonos de la presencia de Dios, llenándonos día a día, diciéndole, Señor, lléname, Señor, bautízame, Señor, tú conoces mi necesidad. Hermanos, el Señor sigue bautizando. Hoy por eso, hermanos, Dios nos habla por medio de su palabra y nos hace ver que es importante retener lo que tenemos. Usted, hermano, Dios le habla, que ha tomado un poco la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y que se ha dejado influenciar por doctrinas de otros movimientos, de otras sectas, que ha dado oído diciendo, es que como que allá suena mejor. Hoy Dios le habla y le dice, retén la doctrina sana, la doctrina pura, porque pronto voy, dice el Señor Jesús, pronto voy. Y entonces necesitas estar preparado. Muchos hermanos que han dejado la fe, que han dejado de buscar a Dios con ese fervor, con esa, hermanos, con esa unción, pidiendo al Señor día a día por milagros. Quizás usted, hermano, tenga algún familiar enfermo o usted mismo está enfermo, pero su fe ha decaído y ha dicho, ¿verdad? Pues a ver si Dios puede sanarme. No, quiero decirle, hermano, que Dios sigue sanando, que el Señor se sigue glorificando. Bendito y alabado es el Señor. Hermanos, es importante considerar esto. Es importante ver que Dios nos ama, que Dios es perfecto y Él sigue sanando, Él sigue salvando al hombre. Hermanos, también es importante que nosotros entendamos que debemos llenarnos día a día con el Espíritu Santo, no contristarlo. Pedirle al Señor, lléname de ti, lléname de tu presencia. Yo quiero ser un vaso. Lléname, Señor, lléname. Día a día dame la unción fresca de tu Espíritu Santo. Y así, hermanos, nuestra vida estará preparada. Y así en el momento que suene la trompeta y que Cristo venga, seremos arrebatados y estaremos con el Señor y veremos al Señor en las nubes. Y hermanos, un día vamos a estar allá en el reino de los cielos. Pero es necesario entender que Cristo viene. Hoy por eso Dios habla a usted, hermano. Necesita guardar la doctrina de Jesucristo, no apartarse de ella. Parece que la palabra de Dios es dura, parece que la palabra de Dios es estricta y no se puede. Sí se puede, hermano. Puede guardarla. Solo es necesario decidir, tomar una decisión de seguir a Cristo.